Hola, buenas tardes. Hola doctora, buenas tardes. Si gustas, iniciamos. Perfecto, doctora, está bien. Bueno, buenas tardes. Hoy toca el tema de glaucoma normotenso. Entonces vamos a hablar sobre este tema que está muy interesante. El glaucoma normotenso eh, se describe en los libros que se considera como una variante del glaucoma crónico de ángulo abierto. También es conocido como glaucoma de baja tensión. Entonces, esto es una neuropatía óptica progresiva similar al glaucoma primario de ángulo abierto. Este produce alteraciones anatómicas del nervio óptico y capas de fibras nerviosas. También produce pérdida del campo visual. Se caracteriza por tener un ángulo camerular abierto. Sin embargo, tiene algo a lo que le llamamos como excepción a la regla, que es que la presión intraocular es normal, o sea, menor de 21 milímetros de mercurio. La presión alta, o sea, la presión intraocular alta, es el primer factor de riesgo, pero esto quiero modificarlo, como comentó ayer nuestro compañero Pedro, de todos los factores de riesgo, este es el factor que se puede modificar. Un segundo, ya va. Este es el único factor de riesgo que se puede modificar, eh, la presión intraocular, ¿no? Entonces, en este caso, en este glaucoma, no va a estar presente. Entonces, lo que cambia es que el objetivo de este glaucoma va a cambiar. O sea, el objetivo de aquí es controlar la presión. Va a cambiar. Ok, entonces, continúo. Una disculpa, una interrupción. La prevalencia es más común en la sexta década de la vida. Por lo tanto, es raro o poco frecuente verlo en jóvenes, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos un glaucoma de tensión normal diagnosticado en una persona joven, hay que revisar bien la historia clínica porque pues probablemente este no sea el diagnóstico, ¿no? Este, es más común en mujeres que en hombres, mucho más frecuente en la población asiática. Entre el 50 y el 90% de los glaucomas estudiados en estas regiones o en varias regiones de Asia van a ser de predominio de tensión normal. Los fumadores y obesos tienden a tener más, son más frecuentes también la presencia de glaucoma de tensión normal. Y en un artículo se describía dos fenotipos. El fenotipo tipo uno que está caracterizado por hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus y enfermedad arteriosclerótica y apnea obstructiva del sueño. Se caracterizan por tener un índice de masa corporal altos y esto se va a hacer más hacia los hombres. El fenotipo tipo 2 tiene el síndrome de Flammer, que es desregularización vascular, un índice de masa corporal bajo, hipotensión arterial, síndrome de Raynaud, migrañas, anemia, enfermedad vascular periférica, y va a ser más frecuente en mujeres. Todos estos temas más adelante los voy a desarrollar. Entonces, la fisiopatología. Me parece importante hablar sobre la fisiopatología porque pues nos podemos preguntar por qué si no está el principal factor de riesgo en el paciente, este puede desarrollar glaucoma. Entonces, hay dos teorías conocidas, bueno, una de las más conocidas, que es la teoría mecánica, es la primera que se ha desarrollado, que se desarrolló y seguramente pues es la que la mayoría han escuchado. Nos habla de que pues, la presión intraocular aumenta sobre la cámara anterior del ojo, ya sea por un bloqueo en el drenaje, lo que genera que la presión del vítreo aumente en dirección a la retina y el nervio óptico, generando daño sobre las células ganglionares y aumentando la excavación del nervio óptico y generando pues glaucoma. Entonces, ¿por qué hay glaucoma de tensión normal? ¿Qué es lo que sucede? Al conocer, pues, durante el tiempo que existía esta variable, o esta variante, perdón, se empezaron a desarrollar diferentes vías o otras teorías fisiopatológicas para explicar su origen, ¿no? Entonces, una de ellas, que está dentro de la teoría mecánica, es la de menor tolerancia a la presión intraocular. Está relacionado a un componente hereditario, es decir, hay personas que toleran PIOs más altas o dentro de los límites normales que otros, y ese impacto sobre la presión intraocular puede variar según la etnia, el grupo de individuos, las poblaciones, etc. Aquí lo que vemos en esta gráfica
pues lo he hablado anteriormente, ¿no? Que los asiáticos están entre el 51 al 92% de los casos del 100% de los glaucomas, y este 51 al 92% van a ser de tensión normal. En la población sudafricana, el 57% del 100% son casos de glaucoma de tensión normal, y en la población caucásica entre el 31 al 39%. Sin embargo, es un número menor, ¿verdad? En comparación a los demás, sin embargo, no deja de ser un número elevado. Entonces, ¿por qué la tolerancia va a variar dependiendo de las personas? Una de las teorías es porque se produce una lesión sobre la lámina cribosa. Entonces, acá. Eh, Aquí en esta ilustración trato de explicar de la manera más sencilla, ¿no? El gradiente de presión translaminar es el gradiente de presión que atraviesa la lámina cribosa, que es retrógrada como anterógrada. El gradiente de presión translaminar debe ser un gradiente bajo para que no dañe pues, los capilares de la lágrima cribosa. El gradiente de presión translaminar se determina con la siguiente ecuación, que es presión intraocular entre presión intracraneal. Cuando la presión intraocular está baja, como en esta gráfica, que podría ser, la presión intracraneal, perdón, está baja, podría ser porque la presión de líquido cefalorraquídeo está baja. Entonces, esto generaría un aumento del gradiente de presión translaminar, lo que produce en esto es un aumento, produce un aumento alto que genera un daño mecánico sobre los capilares de la lámina cribosa de forma retrógrada y generando hipoxia del nervio óptico, lo que producía pues un glaucoma por hipoxia. La teoría vascular, que es la segunda teoría que voy a comentar, también está muy bien descrita y se produce por una disminución del flujo de sangre a los tejidos oculares, principalmente al nervio óptico y a la retina. Es un fenómeno multifactorial y que tiene como resultados la isquemia de los axones, la pérdida de las células ganglionares y, pues, consecutivamente el glaucoma. En la teoría vascular podemos hablar de la PPO, que es la presión de perfusión ocular, que es la presión que va a llevar a la sangre al ojo, ¿no? Esta presión de perfusión ocular se puede calcular como presión arterial media menos presión venosa media entre presión intraocular, que esta sería la resistencia al flujo. En el glaucoma de tensión alta es sencillo entender porque la PIO está alta y hay una mayor resistencia al flujo. Por lo tanto, la presión de perfusión ocular va a bajar y disminuir, y esto va a generar hipoxia del nervio óptico y pues consecuente glaucoma. En el glaucoma de tensión normal, la PIO va a estar normal. Sin embargo, va a existir una disminución de la presión arterial media y un aumento de la presión venosa media. Estos dos eventos pueden generar una disminución de la presión de perfusión ocular y también pues una hipoxia del nervio óptico. Esto es una forma de explicar que a pesar de que la PIO está normal, hay otros elementos relacionados a la presión de perfusión ocular que estando alterados pudieran producir hipoxia del nervio óptico. Entre algunas de las causas que pueden afectar a la presión de perfusión ocular son la hipotensión arterial nocturna o las fluctuaciones. Sin embargo, no todos los hipotensos van a desarrollar glaucoma. O sea, lo que quiero decir es que no malinterpretemos que cualquier persona que maneje presiones arteriales bajas va a desarrollar glaucoma, pero también es un factor de riesgo. Otro elemento importante en la teoría vascular es la desregularización vascular. Esta se define como la incapacidad de mantener un suministro sanguíneo adecuado en los tejidos cuando existen alteraciones en la presión de perfusión. Son venosos, son efectos vasoespásticos, vasodilatadores locales o sistémicos. Un ejemplo de esto puede ser el fenómeno de Raynaud, que es una respuesta paradójica al frío, que en lugar de dilatarse los vasos, estos se contraen y generan isquemia o hipoxia a nivel de la parte más distal de los miembros superiores. El fenómeno de Raynaud es un ejemplo de lo que sería la desregularización vascular, y esto es lo que se cree, pues ocurre en el nervio óptico. Enfermedades asociadas a la regularización, tenemos las migrañas, que son episodios vasoespásticos, las enfermedades vasculares sistémicas autoinmunes como las vasculitis, esclerosis múltiples, artritis reumatoide, lupus, arteritis de células gigantes,
y síndrome antifosfolipídicos. Disfunción endotelial, pacientes con manos frías, intolerancia a las temperaturas y síndrome de Raynaud. La apnea obstructiva del sueño también se agrega pues a la teoría vascular. Se trata sobre episodios de hipoxia a nivel cerebral que ocurre durante el sueño. Y por supuesto, al ocurrir esto a nivel cerebral, también se sospecha que podría ocurrir sobre el nervio óptico y ser un factor de riesgo importante para el glaucoma de tensión normal. Tenemos que estar muy pendientes en estos pacientes hipotensos o que hacen hipotensión nocturna. Hay que estar atento a la apnea del sueño y esto también es un factor de riesgo pues, para progresión del glaucoma de tensión normal. Así como los pacientes que tienen trastornos de la irregulación arterial o que tienen problemas carotídeos, pues esto puede ser un problema adicional, ¿no? Para el tema de progresión de glaucoma de tensión normal. Como conclusión de las teorías presentadas anteriormente, pues es una interacción compleja entre factores sistémicos y oculares y que no hay realmente una causa establecida y que probablemente sea un problema multifactorial. Aquí tenemos un abordaje, un caso hipotético de una paciente femenina de 66 años, fáquica, con un ángulo camerular abierto, una presión pues pio normal de 16 y pues al realizar fondo de ojo pues vemos un nervio óptico evidentemente excavado, ¿no? Entonces aquí lo importante son los antecedentes médicos. ¿Qué sería importante aquí? Pues ver que realizar bien una historia clínica, determinar los antecedentes médicos, si ha presentado migrañas, o dolores de cabeza, síndrome de Raynaud, enfermedades autoinmunes, apnea obstructiva del sueño, los antecedentes oftalmológicos, como traumas oculares, uso de esteroides tópicos. Todo esto es sumamente importante porque nos sirve para descartar un glaucoma secundario A. Si este paciente tuvo una uveitis hace un año y estuvo con tratamiento importante de esteroides, que ya ahorita pues ya no está usando, pudiese haberle ocasionado una hipertensión ocular y posterior glaucoma secundario de esteroides. Las cirugías refractivas, como la OPRK, que son importantes porque son córneas delgadas y esto puede ser un factor de riesgo. Esto más adelante lo voy a comentar. Medicamentos como tratamientos antihipertensivos, tratamientos beta-bloqueantes, porque los episodios de hipotensión pueden ser un factor de riesgo de glaucoma normotenso. Con respecto a la presión intraocular, en el libro pues sale que las PIOs nunca van a superar el 21, ¿no? El 21 de milímetros de mercurio. Las presiones tienden a ser más altas que las de la población general sana. Algunos estudios han demostrado que personas con glaucoma de tensión normal y presiones intraoculares asimétrica, por lo regular la pérdida del campo visual fue peor en el ojo con la presión más alta. Sin embargo, estudios más adelante, más exhaustivos, con un campo de estudio de 190 pacientes que realizó el Low Pressure Glaucoma Treatment Study, comenta que la simetría de la PIO no estaba relacionada con la simetría de la progresión del campo visual. También hay otros estudios que han documentado que la reducción de PIO al menos del 30% está asociado con la protección del campo visual y el nervio óptico y la progresión, ¿no? Del glaucoma normotenso. Entonces, esto valida el concepto de que la PIO es un factor que contribuye a la neuropatía óptica en el glaucoma de tensión normal. También es importante comentar que estos pacientes pueden hacer fluctuaciones más amplias en el día y hay otros que pueden presentar también picos nocturnos, picos que quizás durante nuestra exploración física o nuestra exploración de las presiones intraoculares no suelen estar registradas y pues ahí podríamos quizás ya no ser un glaucoma de tensión normal, ¿no? Entonces también estas presiones de tensión normal, entre comillas, también se consideran normal, normal baja y normal alto. Entonces comenta el libro que el PIO en el rango normal alto, o sea, mayor de 15, mayor de 18, es un factor causal para desarrollo o progresión, perdón, de glaucoma de tensión normal. Entonces, la presión intraocular, pues obviamente que esté bien tomada. Yo generalmente siempre le digo a mis pacientes que vean hacia abajo para que haya desplazamiento del párpado superior, lo pliego con mi dedo índice, me apoyo siempre del hueso frontal, o sea, de la órbita, para no apoyarme sobre el globo y que no, pues, no haya un aumento de la presión producida por mi persona. También sería bueno determinar las paquimetrías. Recordemos que de córneas gruesas, mayores de 500, 540, sobreestiman, de 500, sobreestiman
las PIOs, es decir, de que las presiones van a ser un poco más altas de lo que en realidad tiene el paciente. Y todo lo contrario en córneas delgadas, ¿no? Menores de 500, pues subestiman la presión. En estos pacientes, pues hacer curva de tolerancia, porque pues, recordemos que van a existir fluctuaciones de la presión intraocular y estas pueden mostrar un ciclo, pues un patrón circadiano, un ciclo circadiano, es decir, que van a variar durante la mañana, en las tardes y por las noches. Por eso es bueno tomar presiones en varios momentos del día para saber si esta PIO pues, hace estas fluctuaciones en el transcurso del día. Estos dos elementos, ¿no? Las fluctuaciones y las paquimetrías irregulares, nos pueden causar que al diagnosticar un glaucoma de tensión normal lo enmascaremos, lo confundamos con un glaucoma de tensión alta. Ok. La cabeza del nervio óptico, el glaucoma de tensión normal se va a caracterizar por un nervio óptico excavado con bordes delgados, ¿no? Un poco más delgado, más que todo en la zona inferior e inferotemporal. Va a tener también en este tipo de glaucoma se caracterizan las hemorragias en el disco óptico, como las hemorragias en astillas, y esto pues está correlacionado con posibilidades de enfermedad vascular, ¿no? Que son un factor causal para la progresión de estas patologías. Aquí en la imagen pues vemos la hemorragia del disco óptico. Las capas de fibras nerviosas en la retina, pues los defectos van a ser más localizados, más cercanos a la mácula. Y también el libro comenta, bueno, conseguí en un artículo, que los cambios pigmentarios en el epitelio pigmentario de la retina, o sea, la atrofia peripapilar alfa, están más correlacionados con la progresión del glaucoma crónico de ángulo abierto, pero no con el glaucoma de tensión normal. Sin embargo, en algunos casos podríamos verlos, ¿no? En la exploración física. El campo visual, pues el glaucoma de tensión normal tiene algunos elementos fisiopatológicos distintos en los campos visuales, ¿no? La pérdida de visión se comporta un poco diferente a otros glaucomas. Entre estos están los defectos visuales, son muchos más localizados, como comenté anteriormente, son defectos que se ubican tempranamente a los 5 grados centrales, muy cerca de la mácula y por eso van a tener pérdida o afectar la fijación. Es de progresión lenta el defecto de campo visual y suele progresar es en profundidad más que en extensión. O sea, coloquialmente lo que quiere decir es que un paciente con glaucoma de tensión normal, primero la casillita en nuestro campo visual se va a poner negra antes que marque otras color gris, ¿no? En nuestro campo visual de seguimiento, de evolución. Va a existir asimetría puede haber asimetría, perdón, de las excavaciones del nervio óptico y también defectos centrales localizados del campo visual. Suelen ser defectos bilaterales y asimétricos. También encontré que este patrón se describe como un defecto secocentral en cañón de Derringer, que es la pistolita que coloca al lado, abajo, que sí se parece al defecto que tenemos en el campo visual superior. Ok, un poco de anormalidades vasculares, oculares. Otro factor de riesgo causal, ¿verdad? Aparte de las vasculares, pueden ser que haya la arquitectura de la lámina cribosa y la perfusión vascular de la cabeza del nervio óptico. Estos científicos muestran dos formas de glaucoma de tensión normal. Una forma que es no progresiva, que por lo general se asocia a un episodio transitorio de choque vascular, un solo episodio, y hay otra que es progresiva, que es la más común, que se cree que es el resultado de una insuficiencia vascular crónica en la cabeza del nervio óptico. Otras anormalidades cardiovasculares y hematológicas que podrían explicar estas formas pueden ser entre varias, ¿no? Crisis hemodinámicas, oclusión completa bilateral de la arteria carótida interna con flujo inverso de la arteria oftálmica, estrechamiento arterial focal alrededor del nervio óptico, aumento de la resistencia vascular de la arteria oftálmica por análisis por Doppler a color. ¿Ok? Las anormalidades vasculares sistémicas comentan que los glaucomas de tensión normal tienen descensos nocturnos. O sea, los pacientes que desarrollan glaucoma de tensión normal tienen descensos nocturnos en la presión arterial
mucho mayores que en las personas sanas y que van a tener también una presión arterial diastólica elevada. Entonces, por eso es bueno que hay estudios que comentan que el monitoreo electrocardiográfico de 24 horas ha mostrado isquemia miocárdica asintomática en un 45% en personas que presentan glaucoma de tensión normal, a comparación de personas sanas en un 5%. Estos episodios isquémicos ocurren durante la noche. Entonces, los pacientes con glaucoma de tensión normal mayormente tienen dolores de cabeza con o sin características de migraña. Entre varios estudios comentan que los pacientes con glaucoma de tensión normal o dolores de cabeza tenían una PIO mucho más baja que los pacientes con glaucoma de tensión normal sin dolores, ¿no? Y el flujo sanguíneo está reducido normalmente como en el síndrome de Raynaud, ¿no? También leí que estos pacientes serían fundamental, fenomenal, hacer un monitoreo con Holter de 24 horas para ver si hay episodios de hipotensión nocturna. O sea, referirlo al cardiólogo, apoyarnos con el cardiólogo que tenga un tratamiento multidisciplinario para vigilancia de esa presión arterial. Entre otras anormalidades vasculares tenemos las anormalidades hematológicas, que es el aumento de viscosidad de la sangre y el plasma, hipercoagulidad e hipercolesterolemia. Algunos mecanismos inmunitarios, tenemos el aumento de incidencia para proteinemia y anticuerpos, autoanticuerpos. Y también hubo hallazgos histopatológicos post-mortem en ciertos pacientes que tenían glaucoma de tensión normal, en resonancias magnéticas donde habían gamapatía monoclonal, depósitos de inmunoglobulina G y A en células ganglionares y en las capas celulares nucleares internas y externas de la retina, y evidencia de muerte celular apoptótica en las capas de las células ganglionares y nucleares internas de la retina. Para realizar un diagnóstico, pues hay una serie de pasos que deberíamos seguir, como pues realizar una adecuada historia clínica, revisar bien los factores cardiovasculares, como ya comentamos, presión arterial, colesterol, diabetes. Si el paciente presenta apnea obstructiva, apoyarnos siempre de su acompañante, si la persona ronca en las noches, y si sufre de hipotensión, si es intolerante al frío, si sufre de enfermedad de Raynaud, si sufre de migrañas o tiene alguna enfermedad vascular. Preguntar también por tratamientos hipotensores, a buscar intencionalmente, ¿no? Si es un paciente hipertenso, pues ver qué tipo de hipotensión toma. Más adelante voy a hablar de esto. El estudio oftalmológico debe incluir siempre pues una valoración pues normal como la que hacemos, agudeza visual mejor corregida, colonoscopía, tonometría de Goldman, paquimetrías, campos visuales 24/2. Hay algunas teorías que apoyan que el uso de campimetrías 10/2 para detectar defectos centrales, porque recuerdan que el patrón inicial en algunas, la mayoría de los casos de glaucoma de tensión normal tiene esta tendencia. El fondo, pues realizar un fondo de ojo como fotografía y realizar un OCT complejo de células completo de células ganglionares y de fibras, de capas fibras nerviosas. Otras pruebas pues, de apoyo pueden ser EQV y autofluorescencia en sospecha de druses del nervio óptico. El paciente, pues para entrar en este diagnóstico, debe presentar los siguientes puntos, ¿no? Una PIO menor de 21 milímetros de mercurio. Entonces, pues realizar la curva de tolerancia, lo ideal aquí, pues también había leído que habían algunos dispositivos donde podríamos capacitar a los pacientes para que llevasen a casa y registrar o reportar periódicamente con horarios las presiones que también a veces por las noches se nos están saliendo de las manos. Entonces, para que lleve un control. Paquimetría dentro de valores normales, cámara anterior amplia y ángulo camerular abierto, y un disco óptico excavado, pues como ya lo hablamos mentalmente, con ciertas adelgazamiento en el borde siempre temporal, inferior, que pueda presentar hemorragia en astillas, que tenga notch o muescas del borde neuroretiniano. Diagnósticos diferenciales, pues alteraciones congénitas que nos pudieran producir tanto una anomalía a una alteración atómica del nervio óptico y defectos en el campo visual, con píos normales, como por ejemplo los colobomas, los pits o fosetas del nervio óptico, discos ópticos oblicuos, que también nos pueden confundir en el diagnóstico, ¿no? Patologías neurológicas, importante pensarlas en pacientes jóvenes, al igual que las alteraciones congénitas, ya que es muy raro
ver glaucoma de tensión normal en pacientes jóvenes. Un joven con glaucoma se caracteriza siempre por presiones altas, presiones intraoculares altas. Defectos que respeten la línea media del campo visual, pacientes con disminución significativa de la goza visual, nervios ópticos pálidos, pensando en patologías neurológicas. Con respecto al tratamiento, como comenté anteriormente, se ha descrito en varios estudios que pacientes que han tenido tratamiento versus los que no han tenido tratamiento, se ha visto una disminución de la progresión del glaucoma normotenso. Y este porcentaje de la disminución de la presión es el 30%. Entonces, se confirma que una disminución del 30% de la presión intraocular detiene la progresión del glaucoma de tensión normal. ¿Cuáles podremos usar? ¿Cuáles hipotensores tópicos? Bueno, los análogos de prostaglandinas, ya que son los que generan mayor disminución de la presión intraocular, los betabloqueantes selectivos como el betaxolol, porque los otros betabloqueantes, como el timolol, pues no son selectivos y actúan sobre el corazón y las arterias, eh, las arterias de forma sistémica y pueden producir pues, hipotensión nocturna. La brimonidina, excelente elección porque pues mejora la autorregulación vascular a nivel del nervio óptico. Con respecto al tratamiento, pues hay doctores que cuestionan el uso de betabloqueantes para el glaucoma de tensión normal. Porque si tenemos un paciente hipotenso y nosotros le administramos un beta bloqueante no selectivo como el timolol, que es el que conocemos, el que más manejamos, pudiésemos estar contribuyendo a un mayor daño al nervio óptico, porque hacen pues hipotensión arterial, porque estos pacientes de alguna manera absorben el medicamento y producen hipotensión nocturna. Entonces, estar atentos con este tratamiento de entrada, un análogo de prostaglandina, que es lo que se indica. Afortunadamente, pues la tasa de progresión del glaucoma de tensión normal no es tan elevada como en glaucomas de ángulos estrechos, que su progresión puede ser un poco tórpida y rápida. El tratamiento quirúrgico puede ser la trabeculoplastía láser para pacientes que no respondan a tratamiento médico o que sigan progresando en cuanto a los efectos del campo visual. El uso de SLT en glaucoma de tensión normal, pues recordemos que la trabeculoplastía láser selectiva es más eficiente mientras la más alta sea la presión inicial del paciente. Eso hay que considerarlo, ¿no? En glaucoma de tensión normal. Hay algunos estudios que dicen que no es muy eficiente en glaucoma de tensión normal, pero podría ser considerado si es la última alternativa para nuestro paciente. No pensemos que como no tiene la presión alta no va a funcionar. Hay estudios que confirman pues también lo contrario. Una vez más, pues aquí en este paciente no estamos tratando la presión. A veces tenemos un paciente que nos llega con 13 y le aplicamos un SLT y el paciente pues sigue quedando con 13. ¿Pero por qué no va a progresar? Porque estamos tratando las fluctuaciones. Entonces, la fluctuación es lo que va a hacer que la progresión del campo visual pues avance, ¿no? Que el glaucoma de tensión normal avance. Entonces, lo que tenemos que pensar, que porque ya tenemos un paciente con 13 y lo bajamos a 10 o 18, 15, pues lo importante aquí es que no tratar de seguir la regla, de tratar de bajar la presión, porque pues, aquí en este tipo de glaucoma no aplica, ¿no? Estos pacientes son un poco más complejos. Hay estudios que comprueban que la SLT bajando PIO entre el 10 al 20% e incluso manteniendo la PIA dentro de las mismas cifras normales es suficiente para evitar la progresión porque estamos tratando las fluctuaciones. La cirugía filtrante también pues que se estima que es necesario para el 43% de pacientes que no responden ni a trabeculoplastia láser ni a medicamentos. Entonces, se habla de un porcentaje del 43%. Tratamiento de las patologías cardiovasculares. Trabajar de la mano con el cardiólogo para tratar patologías de base que generen hipotensión arterial o modificar ciertos tratamientos que lo estén generando. Cualquier circunstancia que esté generando hipoxia en el nervio óptico debe ser referido con el cardiólogo para el manejo. Los glaucomas de tensión normal se dice que en particular se tiene que tratar junto con otras especialidades. Hay que enviar al paciente a cardiología o un cardiólogo de confianza, porque casi siempre son pacientes con patologías de base. Un paciente con apnea del sueño hay que preguntarle pues al acompañante si ronca, si ronca por la noche, si hace apnea, si es hipertenso, qué medicamento toma, porque a veces le mandas al paciente al cardiólogo para que le ajuste el tratamiento hipotensor y pues este cardiólogo pues se saca de onda y dice, bueno, pero si está todo controlado.
la presión está perfecta, no necesita modificar nada. Pero si tenemos un cardiólogo de confianza, pues hay que explicarle al cardiólogo que tenemos un glaucoma de tensión normal, que en las noches, si hay hipotensión nocturna, este glaucoma progresa, entonces ya el cardiólogo y nosotros hablamos el mismo idioma y debemos pues tratar multidisciplinarmente a este paciente. Todo esto es importante porque de nada sirve que tratemos de manejar el glaucoma de tensión normal y las patologías de base pues las olvidamos y no tratamos a este paciente en conjunto. Es bien importante pues los betabloqueantes en los pacientes que los usan por las noches. Y es importante porque pues tú crees que el paciente está en controles y los revisas y las PIO están en cifras que consideres presiones metas, ¿no? Y resulta pues que este paciente sigue progresando. Cuando te das cuenta que pues, esos pacientes hacen hipotensión nocturna debido al tratamiento, y entonces lo que hace es que el daño progrese. Hay una disminución del torrente sanguíneo a nivel del nervio óptico y estos pacientes pues progresan, ¿no? En el defecto del campo visual. Entonces también se puede hacer un informe al médico tratante porque pues hay muchos cardiólogos que desconocen este tema, esta información y pues por eso es la importancia de comunicarnos, ¿no? Con el cardiólogo. También algunos suplementos alimenticios como dietas sugeridas, alimentos ricos en antioxidantes como vegetales de hojas verdes, como brócolis, alapio, la rúcula, selga, la espinaca, col, ¿no? Vitamina C, frutas cítricas, la vitamina E abundante en el maíz, frutos secos, el arroz, la lechuga, vitamina B1, champiñones, alcachofas, avellanas, higos secos o judías. Tratar de evitar los alimentos o no consumir ultraprocesados porque son ricos en sodio, en exceso de azúcares y grasas saturadas. Y recomendación pues especial, evitar el consumo de tabaco. Para concluir, pues tengo dos estudios. Uno, pues supongo que lo conocen abundante, conocen de este tema. Me dio mucha curiosidad sobre el término de neuroprotección porque pues en glaucoma de tensión normal hablamos de este tema. Entonces, este es un ensayo que se hizo, no recuerdo la fecha, creo que fue en 2014, y no, fue antes, fue el 2009, y es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego y multicéntrico que trata de comparar los pacientitos tratados con trátalo de birmonidina al punto 2% cada 12 horas junto con un grupo de población de pacientes que fueron tratados con maleato de timolol al 0.5% igual cada 12 horas. Entonces, los métodos de este ensayo fueron los pacientes que se excluyeron, pacientes con PIOs no tratados mayor de 21, con desviación media del campo visual peor o igual a menos 16 decibeles, y ambos ojitos recibieron monoterapia cada 12 horas al día, ¿no? Este ensayo tuvo alrededor de vigilancia de 2 años y pues los resultados fueron varios grupos. Ambos progresaron en cuanto al defecto del campo visual. Estos fueron estudios de pacientes de glaucoma normotenso. Ambos grupos progresaron, pero el grupo que progresó menos de los 99%, de los 99 pacientes tratados con brimonidina, solamente del 9 al 9.1 tuvieron progresión. A diferencia de los 79 pacientes con timolol, progresaron del 31 al 39.2%. Sin embargo, de esos 99 pacientes, hubo una alta tasa de abandono del tratamiento por eventos adversos relacionados al fármaco, ¿no? Que eran las alergias oculares. Entonces, este estudio concluye que los pacientes con glaucoma de tensión normal, tratados con brimonidina al 0.2%, que no desarrollan alergia ocular, tienen menor probabilidad de presentar proyección del campo visual que los que están tratados con timolol al 0.5%. Entonces, de iniciar aquí, pues, con este tipo de glaucoma, con brimonidina, por este estudio que está apoyando esta teoría. Este segundo artículo que me dio mucha curiosidad, porque una vez me preguntó un doctor sobre la memantina oral como neuroprotector, que es una memantina, es un medicamento que se utiliza en pacientes con Alzheimer. Entonces, este fue un estudio también autorizado doble ciego, controlado con placebo, de dos grupos. Estuvo realizado en 4 años, ¿no? Desde el 2002 al 2006. Este se caracterizó por tener varios
pacientes tratados con memantina de 20 miligramos, 10 miligramos y otros pues con efecto placebo. Y se encargaron de que durante estos 4 años estudiar la progresión a través de campometrías, ¿no? Campimetrías. Este estudio fue de una población alta, o sea, había glaucomas de ángulo abierto, o sea, fue en glaucoma en general, ¿no? Entonces los resultados no fueron positivos. Entonces, como conclusión de este artículo, dice que con las tecnologías disponibles cuando se realizaron los estudios, o sea, 2004, 2006, el tratamiento diario con memantina durante 48 meses no demostró prevenir la progresión de glaucomatosa en población de pacientes. O sea, no tenía un efecto neuroprotector. ¿Ok? Entonces, la memantina no es recomendada usarla. Y bueno, sería todo. Gracias a todos por su atención. Ok. ¿Alguna pregunta que tengan al doctor Osman? Pues más que pregunta, un comentario, doctora. Ok, Este, dale. sobre la sobrecarga hídrica, en esos pacientes nosotros lo hemos utilizado porque pues realmente ves que todo está bien. Entonces no sé si ustedes han hecho sobrecarga hídrica allá. Si no, pues tomas la presión. En 5 minutos haces que se tome 1 litro de agua y luego vuelves a tomar la presión cada 15 minutos por 4 veces. Si te sube la presión 3 milímetros a la basal, ya se puede considerar como una prueba positiva. Entonces, en esos pacientes, al menos allá solemos usarla, por lo mismo de que en teoría casi todo está normal o no encuentras algo que sea diferente. Y como diagnóstico diferencial, lo primero que pensar es otro glaucoma. Es lo primero, buscar todas las características de cualquier otro glaucoma y si no lo tiene, ya te vas en eso. Y listo. Ok, ¿cuántas tomas debe de tomar positiva la prueba hídrica? Tiene que salir 3 milímetros arriba de la pío basal y se toman 4 veces cada 15 minutos, o sea, a los 15, a la media hora, a los 45 y a los 60. Ujú. Bueno, tú lo haces redondeado. La mayoría de médicos lo hacen redondeado en cuanto al litro, ¿sí? Pero se tiene que hacer de acuerdo al peso, cc por kilo, pero en realidad con 1 litro, obviamente sí, pero el problema es cuando pesan más, ¿verdad? O pesan menos. Sí, Entonces, también leí que se puede usar, de hecho, en muchos lugares lo dejan en 600 mililitros. correcto. Es lo mínimo que pueden tomar, ¿verdad? Pero lo ideal es hacerlo cc por kilo y así como dijo Wendy, hay que hacer primero la toma, como que la base, luego se toman y nada de que se van a tomar el agua por puchitos. Literalmente tienen que tomársela y muchas veces esos pacientes tienen náusea, porque tomarte 1 litro de agua, pues está cañón, ¿verdad? Entonces, y tienen que hacerlo de una sola toma, no hacerlo por puchitos, porque si no, entonces ya no vamos a tener una prueba confiable. Entonces, eso es importante. No toda la gente la utiliza, pero sí, por lo menos a mí, sí me gusta tenerla en cuenta, porque eso es muy importante, ¿sí? Como bien antes lo hemos mencionado, los horarios, la hidratación, todos esos factores también tienen que ver con alteraciones a nivel de la presión intraocular. Y pues lo que nos habló el doctor, pues es prácticamente, no vamos a decir, ay, solo porque tiene la tensión normal no tiene glaucoma. Para mí es de los glaucomas un poquito más complicados de manejo porque no es solo el glaucomatólogo, hay que ir pensando en otros factores, entonces eso es muy importante. La verdad, dices bastante bien tu clase, obviamente tomaste de varios lados, creo yo. Sí, De doctor. igual manera, todo paciente que tenga daño a nivel del nervio óptico y tenga tensión, presiones normales, estudie mucho la parte de la circulación, ¿sí? Doppler carotidio, eso es muy importante, descartar que no tenga un problema circulatorio que nos esté afectando prácticamente la oxigenación cerebral. Entonces, es muy, pero muy importante, chicos, porque a veces lo toman, lo pasan por alto y no quiere decir que teniendo presiones normales no se va a quedar ciego. Estos está fregado. No sé si ustedes han tenido pacientes,
con tensiones normales y no es tan fácil manejarlo. Entonces es como un tratamiento multidisciplinario que hay que verlo siempre con un médico subespecialista, ¿verdad? Cardio, un flebólogo o uno de circulación, pues. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, nada más tomen los puntos importantes de este tema, pacientes con tensiones normales, qué pruebas o qué estudios complementarios deben de realizarle para tener la causa del por qué, ¿vea? Eso es muy, muy Doctora, hay importante. otro estudio que yo vi que hablaba sobre la progresión, que los signos de progresión era migraña y que encontramos también hemorragias en astilla. Miren, no es por nada, pero cada vez que me dan mis cuadros de migraña, créanme que yo pienso en glaucoma, porque, o sea, sí está bastante relacionado a los pacientes con cuadros migrañosos que van a desarrollar glaucoma. Entonces yo ahí estoy tomándome mi foto anual de mi nervio óptico y todo, y cuando me da mis episodios bastante frecuentes, pues me preocupo más. Pero sí tiene que ver un poco con la circulación. Lo ideal, pues, es tener buenos hábitos. Y obviamente hoy en día está muy de moda el vape, lo reconozco, pero no es nada bueno porque al final pues es un químico que va a dar alteración a todos los vasos sanguíneos. Entonces no solo el cigarrillo, ¿verdad? Creo que es mejor fumar un cigarro normal que un vape. No soy la mejor para decir esto, pero sí, sí es bien difícil, pero sí está muy relacionado, así como mencionó Osman, a pacientes que fuman. O sea, estos ahorita obviamente van a actualizar más estudios en cuanto a todos los cigarros electrónicos y el vapeo, pero creo que cada vez vamos a ver más alteraciones. Igual, pacientes que tengan, yo he notado eso, pacientes que tengan problemas a nivel de sinusitis, usan vasoconstrictores. A largo plazo van a ser hipertensos. Y más a largo plazo, por lo mismo del contacto de la mucosa nasal, también pueden desarrollar glaucoma. Bueno, no sé si ustedes conocieron a este chico, Brian, que murió hace poco, hace como unas 2 semanas, que fue estudiante del doctor Carvajal. Él fue usuario mucho tiempo de vasoconstrictores nasales y ya no les hacía nada, empezó a utilizar TP. Entonces él se ponía el TP directamente como inhalador, vea. Y pues obviamente ya era hipertenso y todo eso y no sé qué otras cosas más tenía y pues le dio un ACV. Entonces hay muchas cosas que hay que estudiarla, hay que ver cuáles son los hábitos del paciente porque así vamos a ir descartando. Entonces eso es muy importante. Así que sí me gustó tu clase, Osma. Ya que decís que no te quiero para nada, pero sí te quiero, no sé por qué se me olvida ponerte siempre, pero Gracias. sí, ok, entonces, bueno, chicos, igual solamente el doctor Gustavo me dio razón del por qué no hizo su tarea y fue bastante honesto, pero a cucharadas, porque yo le dije, ¿por qué no la quisiste hacer y se te olvidó? Y pues me dijo que sí. Atrapado, Entonces, ¿verdad? ¿Qué dijiste, Liz? atrapado. Sí, entonces, de igual manera, o sea, si yo les dejo una tarea, por favor, deben de realizarla. O sea, el año pasado, pues de acuerdo a cómo se comportaba aquí en Guate, pues puse notas y la verdad fue muy buena nota, pero ya me dijo el doctor que no sea tan benévola con todos, entonces sí vamos a estar haciendo actividades como eso, traten de cumplirlo porque prácticamente en su primera tarea, pues Gustavo tiene 0, Pedro tiene 0, entonces sí, por favor pongan, y no son cosas difíciles ustedes, solo era hacer un mini resumen. No sé si el doctor Jonathan o la doctora Claudia quieran comentar algo respecto al tema. No, doctora, yo no. Ok, muy bien. Solo hay que machucarlos más, vea, Jonathan. Está bien, Doctor, doctora. doctor, doctor, una pregunta. Dime. Había leído también la relación de la deficiencia de líquido cefalorraquídeo en cuanto al glaucoma de tensión normal, el cual causaba una toxicidad al nervio óptico por la falta de irrigación en el Ok. espacio subaracnoideo del nervio óptico, ¿es correcto? Sí, tiene que ver más que todo con la parte circulatoria. ¿Qué tanto puede afectar la cantidad de líquido cefalorraquídeo? No te tengo respuesta. Pero obviamente cuando hay disminución, acuérdense que también habló este chico de hipertensión intracraniana. Entonces, obviamente, toda esa alteración que pueda haber por aumento del flujo nos puede dar alteración en cuanto
a un glaucoma, no tanto en la Los gradientes, disminución, la La verdad. gradiente de presión, sí. de presión translaminar. Ok, Ujú. gracias, Con la Kit. disminución, si no, te soy sincera, no he leído nada. De Ujú. igual manera, vamos a preguntar, no sé si alguno de los chicos, que ya vi que Wendy es glaucomatóloga y le gusta mucho, entonces sería bueno que le preguntes al doctor, ¿cómo es que se llama? Toño Pedro. Mateos. A Toño. Para preguntarle, porque yo en realidad no he leído absolutamente nada por disminución del líquido cefalorraquídeo. Sí sé que Ujú. por aumento sí puede haber alteración, pero sí sería bueno saberlo. Obviamente siempre hay casos nuevos y raros que pueden estar relacionados a ello, pero no lo he leído. Ujú. Ok, doctora, gracias. Y la otra pregunta era, yo había leído que había una relación o un riesgo mayor en pacientes con grosor corneal disminuido, Sí, ¿por contrario a qué, los Osman? pacientes con glaucoma de ángulo abierto, que era otra de las diferencias para el diagnóstico. Ujú. Obviamente, también creo que lo habló este chico Osman, dijo que obviamente vamos a sobreestimar o sobrevalorar las presiones. Entonces, creo que yo lo dije en la clase de Goldman, de la tonometría. No sé, yo soy de la que aprendió con otros médicos. Obviamente cada vez hay que estarse actualizando, pero muchos ya no toman en cuenta la PIO corregida. Incluso residentes me dicen, doctora, pero es que eso ya está en desuso. Pues a mí no me importa que esté en desuso, yo la sigo utilizando porque así he aprendido y así he manejado pacientes. Entonces yo siempre les aconsejo que en un protocolo de glaucoma siempre incluyan la PAQI y corrijan la PIO. ¿Por qué? ¿A qué te sirve esto? Porque obviamente cuando tú estés dando tratamiento, inicies con tratamiento, vas a tener una piometa. Que todo eso lo hemos estado hablando, todo tiene lógica, uno, los temas van diciendo como ciertas cosas que tú las tienes que ir agarrando, aunque las hablen en un tipo de glaucoma, obviamente es para todos los glaucomas. Entonces siempre hay que corregir la presión y obviamente una córnea gruesa va a tener una diferente indentación a una córnea delgada. Entonces puedes sobreestimar esa presión. Entonces siempre hay una tablita, creo que la voy a buscar, creo que la tengo por ahí, se las voy a mandar. Obviamente Wendy me lo puede decir porque es la que más participa aquí en glaucoma, creo que es la que más le gusta. Entonces hay glaucomatólogos que ya no utilizan esa. Entonces, pero yo sí la sigo utilizando. El doctor Gutiérrez, la verdad, sí la utilizaba, pero Yo últimamente la tengo, no. de la cálculo del grosor corneal. Aquí la tengo. Correcto, si lo La tengo. tienes, La paso ahorita, la comparto. excelente se ve, Osman, excelentísimo. Entonces, por favor, mándala porque no se ve nada. Entonces, mándala al grupo y así No te soy queda a ti, José peleada. Jaime. Ujú. Ok. Bueno, pues chicos, bueno, por lo menos hoy hablaron un poquito. Bueno, siempre Wendy habla. Entonces eso me gusta. Ayer la iba a callar, pero no, la verdad que la que tiene iniciativa de hablar, que hable, vea, si le gusta y mucho todo, no hay problema. Pero sí tienen que ponerse las pilas, porfa, de verdad. Así que espero que la doctora Flor también hable más, la doctora Tania, que se me quedan callados, que son los residentes de tercer año, son los que necesito que más hablen, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, pues chicos, pasen bonita tarde. Recuérdense que el día lunes es su examen en el GES. Por favor. Ya se salió Héctor y Pedro y no oyeron, pero Yo bueno. le digo a Pedro. Pero por favor, Dizaba, lo siento, no te mencioné. Pero revisen, por favor, el día lunes en la mañana o el día domingo o el día sábado si pueden entrar al GES. No quiero que me estén escribiendo 5 minutos antes del examen porque yo ya no respondo. ¿Ok? O sea, eso es una cuestión que es responsabilidad de ustedes porque siempre están, doctora, no puede entrar, doctora, aquí. Por eso el curso de ahora sí deben de entrarlos. Tienen que entrar todos, es más obligatorio para los residentes de primer año, pero obviamente muchos R2 y R3 todavía no pueden usar el GES, entonces tienen que hacerlo. Entonces entran ahora y para que tengan toda, y si tienen alguna duda le puedan preguntar a la, no sé si es licenciada la que le va a dar o ingeniero,
Entonces, para que le pregunte, sí, chicos, porque cosas del GES no se los voy a arreglar yo, no se los va a arreglar OCE, ni la doctora Chávez. Para eso hay un correo, para eso hay ciertos pasos que deben de seguir por cualquier problema que tengan, para que el lunes puedan estar haciendo su examen. ¿Ok? Ya todos están inscritos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Voy a revisar cómo está la lista porque no sé si ya se inscribieron todos. Bueno, pasen bonita tarde noche, se meten a las 8, por favor, sean puntuales. Por favor, pregunten al licenciado algo que tengan dudas, en serio, para lo del GES, porque si se toma el tiempo la LIC en explicarlos. Entonces, por favor, pongan atención. ¿Ok? Bueno, feliz tarde. Gracias, nos vemos. Gracias. Adiós.